buenas tardes. A nombre del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación del libro Secreto R Conspiración 2014 de Leopoldo Mendívil, evento que forma parte del programa cultural de la 24ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2014. Para esta presentación del libro tenemos el honor de contar con la presencia de Juan Carlos Olivares y Fernanda Álvarez. Leopoldo Mendívil López es un escritor mexicano nacido en 1970. Estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana. Ha trabajado como publicista en la casa Nautilus Grupo Electra. Produjo y escribió programas televisivos para la Presidencia de la República y participó como conductor en la serie televisiva El Otro México. Es autor de Psycho Code, una novela sobre los avances científicos del cerebro y los programas secretos de Estados Unidos en la materia, así como del bestseller Secreto 1910. Fernanda Álvarez, editora de la Penguin Random House. Juan Carlos Olivares. Juan Carlos Olivares Guerrero es licenciado en Pedagogía con especialidad en Matemáticas por la Universidad Panamericana, así como licenciado en Educación Primaria por la Universidad Pedagógica Nacional. Su preparación magisterial y política incluye cursos sobre capacitación, neurolingüística, liderazgo, nuevos planes y programas de estudios y la organización escolar, excelencia y alta administración municipal. Su actividad política inició cuando fungió como representante del Movimiento Nacional de las Juventudes Revolucionarias en la seccional 05 del municipio de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas. Fue secretario de Gestoría del Comité Director Municipal de dicho Movimiento Nacional de las Juventudes Revolucionarias en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, así como presidente del Frente Juvenil Revolucionario de dicho municipio. Posteriormente fue secretario adjunto del Comité Directivo Estatal del Frente Juvenil Revolucionario de Tamaulipas, así como subsecretario de Prensa del Comité Ejecutivo Nacional del Frente Juvenil Revolucionario. Por su vocación de enseñar y de trabajar por un México mejor, el licenciado Juan Carlos Olivares Guerrero, le agradecemos su estancia aquí con nosotros el día de hoy. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a ser muy breve, solo decirles que a nombre de Penguin Random House, muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros, acompañándonos. Para mí es un gran placer estar con Juan Carlos y por supuesto con Leopoldo, que es gran autor de la casa, muy querido, y que viene, bueno, a hablarnos de esta novela, ¿no? En su línea de todos los secretos anteriores, pues esta nos toca todavía mucho más de cerca. Entonces no quiero robar más la palabra para que nos cuenten estos secretos y conspiraciones que están en este Secreto R 2014. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Primeramente permítanme decirles que es un honor para mí compartir este importante acontecimiento al lado de quien representa la casa editora, Fernanda Álvarez, y de quien pues se ha dado a la gran tarea de investigar y de escribir tan interesantes cosas como lo que vamos a platicar el día de hoy, compartir también este evento con mi querido Leopoldo Mendívil. La verdad, para mí es un gran momento, es un gran acontecimiento compartirlo con ustedes, porque venimos a la presentación de una interesante novela que pues viene como parte de otras que ya ha escrito Leopoldo, que ustedes las conocen, como lo es Secreto 1910 y El Secreto 1929. El día de hoy nos toca El Secreto R, o sea, puros secretos. La verdad es ahí donde está lo interesante. Esos secretos que revela Leopoldo, esos secretos que a través de las investigaciones que él ha realizado nos pone en nuestras manos y que pues son secretos que son parte de la historia, son secretos históricos.
son lo oscurito, es lo que simplemente no nos han enseñado, no nos lo han dicho. La verdad, digo, sabemos que hablar de historia es así como que en estos tiempos decir, bueno, pues ¿cuál es la verdadera historia? A mí me han enseñado una historia en la primaria, la secundaria, y ahora que estoy en la universidad, o ahora como profesionista que me gusta investigar, veo otra historia. La verdad, como que es una costumbre de los países narrar la historia a como conviene el momento y no narrar lo que no conviene. Entonces, como nuestro amigo Leopoldo lo dijo en Secreto 1910, él ahí revela que la Revolución Mexicana no se planeó en México, y él revela dónde y quién la financió y los verdaderos personajes de ese movimiento. Y bueno, ahora en Secreto R, pues nos viene a decir en esta novela de manera muy interesante, la verdad está interesante, es muy atractiva la lectura de esta novela, pero así como es interesante, pues nos lleva a tener más dudas, y eso es bueno, porque eso nos permite abrir nuestra mente a querer saber más, a querer investigar más, leer más, pues para poder ir despejando tantas y tantas cosas que no se nos han dicho. La verdad es complejo, digo, y no es nada más cuestión de los gobiernos de los países. Podríamos partir de la familia. ¿En cuántas familias no hay historias que se han contado de una manera distinta? En la misma familia nos lo han dicho. Oye, pues te acuerdas de tu tío fulano de tal, era un desgraciado y era un mendigo y era... Y bueno, pues así nos lo van describiendo, nos lo van diciendo, nos lo van metiendo en nuestras ideas, y resulta de que preguntando, investigando, nos damos cuenta que no era cierto. Simplemente la persona que le platicó pues no le convenía, no le caía bien, y pues nos platicó algo mal, y pues simplemente en la familia tenemos historias distintas a la real. Y pues nos podemos ir al nivel que ustedes quieran, al nivel que ustedes gusten, y en todos los casos nos daremos cuenta que la verdadera historia o la verdadera realidad no la sabemos, y para eso pues hay que irla buscando. Leopoldo Mendívil, el Secreto R, él nunca nos dice esta es la verdad, pero sí nos dice muchas cosas que nos permiten interesarnos por ir a buscarla, por ir a encontrarla, que eso es lo interesante, eso es lo importante. La verdad, esta novela, que tiene un gran contenido por la investigación y que también tiene ficción, y es ahí lo interesante, a veces nos va llevando la novela y no sabemos ni dónde empezó la ficción ni dónde terminó la ficción. O sea, está muy agradable, muy interesante, y pues la verdad es una obra que atrae. Es una obra que atrae, y creo que eso la distingue, mucho, porque digo, sabemos el problema que tenemos en el país, de que no tenemos en un gran porcentaje el hábito de la lectura, pero novelas como estas nos atraen, y por eso en esa parte atractiva que la hace Leopoldo, pues yo creo que va a tener el éxito
como lo tuvo Secreto 1910 y Secreto 1929. Yo quiero decirte, Leopoldo, que el día de hoy hay cosas muy importantes que hay que destacar. Primero, que estás haciendo la presentación en Monterrey, Nuevo León. Que yo te pudiera decir, por atención, porque siempre así se dice, siéntete como en tu casa. Pero en realidad, decirte siéntete como en tu casa no es un cumplido, porque estás en tu casa, estás en el estado donde tu familia tiene sus raíces. Por eso pues estás en tu casa. Además, estás en una ciudad en donde está comprobado que en el ámbito que nosotros quisiéramos hablar, la persona que se presenta en Monterrey y le va bien, va a triunfar en el mundo. Las grandes obras, las grandes empresas, los grandes proyectos, los grandes artistas, las grandes agrupaciones musicales, los grandes deportistas triunfan en Monterrey y triunfan en el mundo. No sé qué tenga Monterrey, sí me imagino, pero también es digno de un profundo análisis. Pero yo deseo que con esta presentación que tú haces en Monterrey sea lo que ha sido para muchos famosos, que ha sido la plataforma o el trampolín, la trinchera o el escenario que los ha llevado a triunfar en el mundo. Por otro lado, creo que es muy significativo porque, pues bueno, en el auditorio tienes personas que te admiran, que te siguen, que te respetan, que te quieren, y también eso es muy significativo. Y lo que yo más quiero distinguir de este día, de esta presentación y de este acontecimiento, es algo que me llegó de manera muy profunda cuando leí una entrevista que diste a un medio nacional y que dijiste que esta obra, como el Secreto 1910 y 1929, las escribías por amor a tu madre. Creo que eso es mucho más profundo de lo que nos podemos nosotros en este momento imaginar. Por eso, Leopoldo, me da mucho gusto recibirte, presentarte y dejarte el uso del micrófono para que seas tú quien a esta distinguida concurrencia les platiques lo que les tienes que platicar de esta interesante, atractiva, agradable e importante novela. Está con ustedes Leopoldo Mendívil. Bueno, pues como agradecer a alguien que yo admiro tanto, el licenciado Juan Carlos Olivares Guerrero, y también Fernanda, te agradezco mucho. Y bueno, aquí hay mucha gente de mi familia y eso me hace inmensamente feliz. Y quiero decirles que desde luego siento Monterrey el lugar donde está el mejor de mi sangre, y por eso es tan importante para mí estar aquí. Les agradezco a todos los que están aquí con nosotros, porque número uno, porque en verdad pues mi madre era originaria de aquí, de Monterrey, y nuestros ancestros, incluyendo al general Bernardo Reyes, quien es mi tatarabuelo, bueno, tanto como el gran gobernador Anacleto, y el general Bernardo Reyes es el motor de por qué se hicieron estas tres novelas. Porque bueno, aquí tengo a mi tío Ramón, también, él es bisnieto del general, y también quiero agradecer a Javier Sampaio de La Verdad Oculta, un gran programa. Gracias. Que también busca la verdad. Y bueno, quiero decirles, porque sé que el tiempo aquí lo tenemos muy corto, a los que no conocen de qué se trata este asunto, se los voy a tratar de resumir. Secreto 1910 es el primero de esta serie. Secreto 1910
es la novela, es una novela cuyo 80% de información es información real, histórica, cosas que realmente ocurrieron, y la investigación de cómo los Estados Unidos son los que realmente sembraron la revolución en México, cómo la financiaron. Esto es algo que no es un invento de un servidor, como dice su eslogan. Eso es algo que los historiadores que sí saben, lo saben, el gobierno lo sabe, pero la población no lo sabe y se le ocultó por un siglo, que se creó toda esta leyenda de que Madero había sido un visionario que quiso derrocar una tiranía, y verdaderamente es increíble que esto se le haya dicho a niños durante 7 generaciones, y sin decirles que había habido dinero de un hombre, de un gran empresario, dueño de la corporación de petróleo más grande que ha existido en la Tierra, que fue John Rockefeller, y ese es el dinero que movió la Revolución Mexicana. Secreto 1910 habla de cómo, es decir, ¿por qué mi tatarabuelo está ahí? Bernardo Reyes es el general que fue gobernador aquí en Nuevo León y se enfrentó a Francisco Madero para derribarlo. Durante todo el reinado del PRI se dijo que él era un traidor, y eso es lo que los libros de texto en la primaria nos enseñaron a todos. Lo que decía el licenciado Juan Carlos, ¿por qué esto está dedicado a mi madre? Mi madre ya falleció, ella fue la bisnieta de Bernardo Reyes, y ella siempre me dijo, eso es una mentira, hay algo mucho más profundo en todo esto, investiga cuál fue la trama para desencadenar la Revolución Mexicana. Una vez que uno lo investiga, descubre uno la figura de una persona sombría, de la que casi nadie sabe, que es un embajador de los Estados Unidos, Harry Lane Wilson. Ese hombre fue el que orquestó la caída de Porfirio Díaz y después el asesinato de Francisco Madero, y que le arrancaran un ojo a su hermano. Todo eso es una historia de la cual nadie sabía. Van a decir, los historiadores lo sabían, la población no lo sabía. Entonces vamos a aprovechar los efectos de música para sonorizarlo como si fuera película, ¿no? Bueno, en fin, los que a lo mejor de aquí algunos ya conocen el Secreto de 1910, pero bueno, ese es el origen. Está ahí la foto de mi tatarabuelo, porque él es el motor y porque él siempre para nosotros significó la grandeza de Monterrey, y él tenía un plan para México, para convertirlo en una potencia, como había hecho aquí en este estado con la gran gente de Monterrey, lo mejor de México. Él hubiera podido crear un México bajo esa misma pauta. No sucedió porque realmente la Revolución Mexicana se apoderaron de ella los peores mexicanos que la habían iniciado. Secreto 1929 precisamente es la continuación básicamente cuando terminó la revolución que habían sembrado los Estados Unidos y que había causado 1,5 millones de muertes y un retroceso económico sin precedentes que nos llevó hacia el subdesarrollo. En 1929, cuando se cerró la revolución, cuando ya se empezó a hacer la paz entre los generales, se nos volvió a decir otra vez a todos que había el mito del surgimiento del partido de Estado, que había sido porque un general muy brillante, Plutarco Elías Calles, puso en orden a los militares que se estaban matando entre sí, ¿cierto? ¿A poco no es eso lo que nos enseñaron en los libros de texto? Que era un gran pacificador, puso en orden a los rijosos, ¿no? Los que estaban en pleito. Bueno, la gente no sabe la parte secreta de esta historia. La parte secreta es que él recibió apoyo de los Estados Unidos, igual que al principio de la revolución ocurrió. La gente no sabe que cuando él hizo su campaña para la presidencia, el gobierno de Estados Unidos le dijo que lo iba a apoyar, y que igual que le habían hecho a Obregón, que los iban a apoyar con 2 condiciones. La primera era destruir el ejército mexicano. No sé si ¿alguno de ustedes sabía esto? Que un presidente de México, o varios, recibieron la instrucción, no como instrucción, sino como una sugerencia de reducir a la mitad del tamaño de nuestro ejército y dejarlo como un ejército que no sirviera para defendernos del exterior.
sino que fuera un ejército que solo sirviera para contener los desórdenes internos. Eso es lo que muy poca gente sabe. Cuando el presidente Plutarco Elías Calles creó este nuevo partido, en verdad había apoyo militar de los Estados Unidos para destruir a la cristiada, el movimiento de los católicos que se defendieron de ser perseguidos. Y en los aviones que usó el gobierno de Plutarco Elías Calles para matarlos, tenía aviones que se los dio el gobierno de Estados Unidos. Es decir, hubo un apoyo para implantar aquí un sistema, pero es decir, el presidente Plutarco Elías Calles recibió cartas del líder sindical más poderoso de Estados Unidos, Samuel Gompers, en las que a través de también un emisario que era Ernest Gruening, le decían: señor presidente, usted ya llegó al poder, ahora es el momento que tanto habíamos platicado, desarticular el ejército. Y el ejército mexicano, que durante el gobierno cuando fue secretario de guerra durante Porfirio, Bernardo Reyes, por primera vez se había duplicado sin necesidad de gastar un solo centavo más, porque él llamó a la juventud a defender a su país, y el ejército lo duplicó. Después que él se salió, el ejército quedó de 110,000 soldados. Bueno, después de Plutarco Elías Calles, cuando cumplió ese cometido, el ejército mexicano quedó de 50,000 soldados, y se remataron en el mundo buques de guerra mexicanos por una instrucción de los Estados Unidos. Ustedes sabían eso. Y lo grave de todo es que ese día, es dramático. Lo dramático de todo esto es que México quedó indefenso hasta el día de hoy. Hay países de América Latina, de Centroamérica, que tienen ejércitos que pudieran derrotar al nuestro. Eso lo pactó un presidente de México. Y la otra fue que el petróleo de México fuera para los Estados Unidos, que eso es lo que siempre ha sido la guerra que continúa. Es más, si quieren, como sé que el tiempo es corto, me voy a evitar varias descripciones sobre el Secreto 1929 para irnos de una vez a esto. Secreto R es más, les quiero mostrar un cartel que... Eso, espero me disculpen de que no... Por razones técnicas, solo se va a poder mostrar unos instantes en los que lo puedo cargar. No, porque el tripé ahorita no está. Yo no quería dar latas. Bueno, básicamente quiero que... Secreto R, se lo resumo porque ya tenemos poco tiempo. El motor de todo esto desde 1910 a través de 1929 fue un hombre que ha sido el más poderoso empresario que ha existido, John D. Rockefeller. Y yo no sé cuánta gente de aquí sepa lo que significa realmente este nombre. John D. Rockefeller fue la fuerza motriz detrás de la Revolución Mexicana. Y bueno, pues no quiero decir que él haya sido Satanás, ¿no? Como muchos han dicho, el anticristo y demás, no, era hecho un gran cristiano, según él. Lo que ocurre es que en la mente de John Rockefeller, y se los digo así porque no crean que es un acontecimiento aislado de 1910 o de 1929, hoy es el día en que su familia y la gente que creció en su red está apoderada básicamente del mundo. No quiero decir que sea un poder absoluto, hay otras fuerzas en el mundo, pero gran parte de lo que ocurre en nuestro planeta está determinado a través de esta gran telaraña que creó John D. Rockefeller, su hijo y sus nietos, de los cuales uno de ellos está vivo, David Rockefeller, y él no tiene ningún complejo en decir, se nos ataca, él mismo lo dijo en sus memorias, se nos ataca de que nosotros somos el nuevo orden global, el nuevo orden mundial. Dice, pues, si crear instituciones para regular la convivencia de los países con los países no se pueden organizar, entonces yo estoy orgulloso de admitir que es verdad, admito la culpa. Y así lo ha dicho. ¿Y cómo es esta estructura? Y es decir, les quiero decir, Secreto R, ahora ya vean por qué es la R, ya no es ningún enigma. La R es Rockefeller, pero no crean que estamos hablando solo de un ser humano, de un individuo. En lo que creó Rockefeller cuando murió, sí, en 1938 que murió, y que le legó todo su proyecto de la misión a su hijo y a sus nietos, básicamente les dijo,
a nosotros no nos importa el dinero, es más, él no tenía lujos, él no se daba lujos, comía un pollo con chícharos y es más, una vez regañó a su hijo porque le cobraron un pollo de más. Esa escena está desde luego en Secreto en 1929, igual que muchos diálogos que son reales que tuvieron ellos dos. Lo regañó porque había pagado un pollo de más y el hijo le dijo: papá, tú eres el hombre más rico del mundo, o sea, ¿por qué te enojas que pagué un pollo más? Dijo: yo si fuera como tú, yo no sería quien soy. Y tienes que aprender, en pocas palabras, la misión de Rockefeller era, no, él dijo, a mí no me importó jamás el dinero, jamás me importó el petróleo, ni los bancos. Y le preguntaba a su hijo: entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que quieres? Lo que yo quiero es transformar el orden del mundo. Y realmente lo hizo. Tras su muerte en 1938, su hijo donó el terreno donde se construyó la ONU. En el Rockefeller Center, en la habitación 3603, fue creada la CIA. A los que siguen todo este asunto, todo esto les va a sonar interesante cómo está articulado. David Rockefeller creó en la casa de la señora Ruth Pratt, que era una sobrina política de John Rockefeller, se creó el CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Para los que saben cómo es, como Javier Sampaio, que nos acompaña, saben que estas instituciones, como el G30, creado también por David Rockefeller, la Comisión Trilateral y el Grupo de Bilderberg, esta conferencia anual, todo esto está auspiciado por la misma familia y por los bancos que compró, como el Citibank, el Chase Manhattan Bank, todos estos, hoy llamado JP Morgan Chase. Es un conglomerado gigante, o sea, es un conglomerado que hoy la compañía petrolera originaria, Standard Oil, hoy son las grandes petroleras ExxonMobil, Arco, Chevron, Texaco, son los grandes. El imperio Rockefeller está vivo totalmente y es una telaraña, una red. Todas estas instituciones que les he mencionado ahorita están articuladas y hay un núcleo. Ahora, esto yo tampoco estoy diciendo que sean los seres más malignos que han existido. No creo que lo hagan por malignidad. Aquí lo importante es precisamente que lo hacen al menos los Rockefeller, porque ellos creen que están haciendo el bien. Sin embargo, para esto han desencadenado guerras en prácticamente todo el mundo. México, desde luego, no es más que uno de los campos donde se ha dado este juego global. Y el último episodio de ese juego es exactamente el que estamos viviendo ahorita. México es un lugar importante para los Estados Unidos, para su sobrevivencia y también para este grupo que está detrás del gobierno actual. Secreto R es la investigación es decir, aquí tenemos, es una novela igual que las demás, o sea, aunque se habla de toda esta información, el diseño de estos libros es que son novelas de acción, con trama de thriller, ¿no? O sea, el chiste es que todos sus finalmente son enigmas, es un mundo de secretos y de símbolos, pero a diferencia de otros thrillers que uno puede allá afuera, este sí es sobre lo que ocurre en el mundo, o sea, es real, este grupo secreto es real y bueno, pues en algo puede ayudar al mundo que nosotros sepamos cómo trabaja y cómo funciona, sobre todo cómo funciona para nuestro país. El último dado aquí es nuevamente el petróleo, lo que siempre ha ocurrido, y les voy a decir que en este libro uno de los personajes principales, Barack Obama, aparece siempre rodeado de dos senadores que le están todo el tiempo diciendo: oiga, usted que es un cobarde, ¿por qué no se va a ir a la guerra? La guerra de Siria fue algo a lo que obligaron al presidente Barack Obama. Todos recordamos que él había ganado porque él había dicho que no iba a ser como Bush, ¿sí o no? Y hoy es Bush, ¿no? Pero no es porque él quiera, eso es lo que siempre ha sido la historia de los presidentes de Estados Unidos. Lo están fastidiando todo el día, pero lo que importa es que estos dos senadores, John McCain y Lindsey Graham, ¿para quién trabajan ellos? Y toda esta búsqueda nos va llevando directamente hacia esta red. ¿Y cómo es esta red? Esta red
quiero decir, tampoco crean que esto es el secreto del arca perdida y esto lo encontré dentro de una pirámide. O sea, los que saben de esto lo saben. Y aquí en México hay varios con los que yo he platicado. Y hay un gran experto entre nosotros, don Javier Sampaio. Pero en fin, hay gente que lo sabe, muchos. Pero la gente en general no. Mientras nuestro país es devastado, mientras nosotros tenemos una mina de oro abajo de nosotros, 139,000 millones de barriles de petróleo, que ahí están, ahí han estado. Y que nosotros, a menos que hagamos algo, vamos a esperar a que se lo lleven completo. Y siempre habríamos sido pobres cuando estábamos encima de un mar de riqueza. ¿Por qué les digo esto? Porque México ahorita es el escenario del último combate, bueno, uno de los penúltimos combates en esta gran guerra por el petróleo. Hace 4 años, la Rand Corporation, que es una institución muy negra, ligada al Pentágono, que financia al Centro Fox en Guanajuato, y esa es una de las líneas de investigación, el secreto R. Hay mucha gente en la política mexicana que está vinculada a estos grupos. De hecho, de eso se trata, la mitad del secreto R se trata de esto. ¿Quiénes son los que en México son parte de la telaraña? ¿Y por qué no lo dicen? O sea, la mayor parte de los políticos mexicanos tienen filiaciones que no revelan al pueblo. Y no se la van a revelar a menos que nosotros se las pongamos en la cara. Entonces, básicamente esta Rand Corporation reveló un estudio devastador que habla de cómo en el año 2015 empieza la declinación final de las reservas más importantes de petróleo en el planeta, empezando por la de los Estados Unidos. El presidente Obama dijo: nosotros, país que consume el 20% del petróleo del planeta, solo tenemos control ahora sobre el 2%. O sea, ahora van viendo que todo esto realmente, aunque no se diga tal cual en la prensa vemos que hay una guerra ahorita en Irak, porque los de Irak son malos, bueno, los rebeldes del famoso movimiento islámico, hay gente que sabe para quién trabajan ellos. Es una historia que data de la caída de las Torres Gemelas, con eso empieza este libro. Ya es hoy un hecho incontestable, irrefutable el hecho de que las Torres Gemelas fueron derribadas por los mismos integrantes de esta red. Ahí abunda, ahora ya son miles, decenas de miles los que tienen movimientos organizados en internet y en la sociedad, que están haciendo la búsqueda de cómo esto lleve a un juicio por el mayor crimen que se ha cometido en la humanidad, pero sobre todo con hipocresía, para poder hacer de pedazos el planeta Tierra. Pero entonces, finalmente, ¿por qué importa esto ahorita en México? Porque México es uno de los refrigeradores del petróleo. Digo refrigerador porque José Vasconcelos, que precisamente les comentaba, es como el héroe en Secreto 1929, que desde entonces existe este problema. Todo el tiempo fue por el petróleo, todo el tiempo. Y José Vasconcelos dijo: yo tengo en mi poder un documento de la defensa de los Estados Unidos donde dice claramente: México y Venezuela son la reserva estratégica última de los Estados Unidos el día que, es lo que llaman día cero, el día que el día que los Estados Unidos se quedan sin petróleo. Eso fue dicho antes de 1929 y pasaron de ahí acá 83 años, bueno, 84, y el día cero ahora sí ya está cerca. Pero México es un gran depositario de petróleo, y ahí está. El asunto de la reforma energética, desde luego, es uno de los temas centrales en este libro, porque la fuerza motriz para que se dieran estas reformas no empezó ahorita. No es la campaña de Peña Nieto y que él haya dicho: yo propongo que ahora se privatice todo. No, eso es una iniciativa que aquí vienen las reuniones. Las reuniones, ¿dónde creen que ocurrieron? En el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, CFR, el que pertenece a la red Rockefeller. Y ahí está un exsecretario de la Hacienda mexicano, Pedro Aspe, le dijeron ellos: oigan, ahora, bueno, había gente también de Canadá, y le dijeron: ahora, señores, ya se trata de, estamos en peligro todos. No dijeron los americanos: estamos en peligro los americanos, porque nos estamos quedando sin petróleo y se va a caer todo el teatro
todo el teatro está basado sobre el mito de la riqueza petrolífera de los Estados Unidos. Eso nos podría llevar también al tema de por qué está empezando una guerra con Rusia, si gustan y si da tiempo. Pero el tema es que en este libro secreto está documentado como en esa reunión, estando representantes de Canadá y de México, los Estados Unidos crearon una nueva estrategia para involucrarnos a todos, y se llamó el Proyecto de Seguridad Estratégica de América del Norte. Entonces ya estamos incluidos, ¿no? El asunto es que la seguridad de América del Norte implica que tenemos que compartir nuestros trabajos policíacos, militares, lo cual, bueno, ya cualquiera que sepa de estas cuestiones de seguridad ya lo ve en México. Ahorita México es patrullado por fuerzas internacionales. Pero en fin, eso no sería grave si nosotros tuviéramos un control sobre nuestro país. El asunto es que esta reunión también abarcaba el tema de la seguridad energética. Y básicamente el planteamiento que se le hizo al exsecretario Pedro Aspe fue: señor, ¿qué vamos a hacer para que en México se abra el petróleo para las corporaciones internacionales? Porque eso ya es tema de seguridad estratégica de América del Norte, o sea, de sobrevivencia. Y él dijo, miren, él dijo, primero que nada es un tema que preferiría no hablar, pero le dijeron en pocas palabras, no, pues si hable. O sea, queremos respuestas. Y la respuesta fue, miren, la izquierda jamás va a dejar que ocurra eso, pero hay una vía. La vía es hablar de la productividad, hablar de cómo México no puede explotar su petróleo, porque no tiene la capacidad, porque somos tan tontos. Bueno, esto ya lo digo, ese fue el argumento que vendieron. Y si lo abriéramos y entraran extranjeros, entonces claro que vamos a poder, es más, el triple. Y entonces, bueno, el resto es historia. Todos estos 10 años ese ha sido el lema, ¿no? Ahora, claro que todos nos podemos preguntar por qué después de 100 años nunca utilizamos nosotros mismos nuestro petróleo para ser ricos, para ser una potencia del mundo. La respuesta que es obvia, es porque siempre hemos estado peleados contra nosotros mismos. Y cuando esto pudo haber sido un esfuerzo como el que soñó Bernardo Reyes, en el que juntos empresarios, el gobierno y la ciudadanía a través de bonos ciudadanos podríamos haber hecho una superempresa tripartita y seríamos como Arabia Saudita, uno de los países más ricos del planeta. Ahí en ese país no hay pobreza. Pero en fin, ese es otro. El asunto es cuando el candidato Enrique Peña Nieto empezó a anunciar esta cuestión de que uno de los puntos claves era la reforma energética. En los Estados Unidos le aplaudieron. Rex Tillerson, el presidente de ExxonMobil, decía, por fin tenemos una garantía de que se van a abrir las reservas. Pero no termina esta historia así, porque poco antes de que terminara la campaña, el candidato ya prácticamente iba a ganar. El candidato Peña Nieto dijo que la reforma que él quería implementar sí iba a abrir la oportunidad a esas mismas corporaciones que antes nos hicieron la Revolución Mexicana y destrozaron al país, pudieron llegar. Sin embargo, las reservas iban a seguir siendo de México. Esa es exactamente la reforma que se acabó haciendo. Acto seguido, el presidente de ExxonMobil, Rex Tillerson, dijo, estamos nuevamente en problemas. Eso no es lo que nosotros queremos. Lo que quiero decirles es, esta reforma no es ni siquiera lo que quieren estas corporaciones, y no van a parar, porque vaya, eso es lo que ahorita está en juego, la vida. Está en juego una economía que consume y que no va a poder existir sin la energía. Entonces, este libro lo que busca es que, de una manera divertida, la gente sepa cómo está, quiénes están involucrados en este juego y ver qué hoy podemos hacer. Pero bueno, no sé si Fernanda quisiera preguntar algo, o si ustedes quisieran hacer alguna pregunta. Pues digo, si no podemos seguir hablando horas, pero...
postura de Andrés López Obrador es correcta, entonces, la postura que está de tener alianza. Bueno, yo creo que aquí hay algo importante. Tenemos aquí un gran político que él tiene visión política de qué es lo que puede hacer el país. Yo como escritor me permitiría decir, bueno, aquí ya el punto es que son opiniones. Yo lo que creo, igual que cualquier mexicano, es que el pecado que cometemos todos como mexicanos es desperdiciar lo que tenemos. Si está ese petróleo ahí abajo y no lo utilizamos, vaya, se nos van a tomar cuentas por eso. Hay países que se han vuelto ricos con eso. Entonces, es obvio que nosotros tenemos que hacer algo. Y es claro que el esquema que ha existido hasta hoy no es suficiente para llegar a un objetivo. Hay un estudio que básicamente arroja estos datos. ExxonMobil, si tomamos nada más una corporación que es la más grande en los Estados Unidos, petrolera, su presupuesto para extraer petróleo anual es de 30 mil millones de dólares. Entonces, el presupuesto de Pemex, ahorita no tengo el dato exacto, pero es como de 5 mil millones o menos. Entonces uno dice, vaya, así como vamos a hacer algo. Las mismas autoridades de Pemex lo que dicen es, nosotros no tenemos el dinero para explorar. O sea, si no tenemos dinero para explorar, pues ¿cómo vamos a explotar ese petróleo? Se necesita dinero extra que no existe, que la propuesta del licenciado López Obrador pues, es muy nacionalista. Sin embargo, hace falta ese dinero. Y durante años se ha buscado cómo crear un esquema que invite el capital. Pero otros países, mira, les quiero contar una anécdota que es muy importante para entender esto, porque en México siempre ha habido una especie de rechazo a los empresarios parejo, aunque sean extranjeros o que sean mexicanos, mientras que otros países lo que han hecho es una integración de sus empresarios nacionales. El ejemplo que les quería decir es este: cuando la banca mexicana quebró por errores que son motivo de otra novela que de hecho posiblemente se haga pronto, todo el sistema bancario quebró, por eso se acuerdan de lo de Fobaproa y demás, y los bancos quebraron, ¿no? Y de repente, al quebrar, es natural, empezó toda la idea de cómo vinieron los bancos del mundo a quererlos comprar. Claro, es para eso que se hacen las crisis, para comprarlos tronados y baratos. En ese momento, en una reunión que tuvieron representantes de Carlos Salinas con Margaret Thatcher, ella dijo, tengan cuidado al estar vendiendo a extranjeros sus bancos. Los bancos son un sistema de pagos, es estratégico, es como en cierta forma es como las Fuerzas Armadas, pero en finanzas. Ella dijo, si van a extranjerizar parte de su banca, yo les recomiendo que no suelten dos bancos, los más grandes. Se refería a Banamex y a Bancomer, ¿no? Les dijo, esos déjenlos en manos de nacionales. No decía que sean del gobierno, no, decía que sean de banqueros mexicanos. Y bueno, pues toda esta historia terminó, como ustedes saben, cuando Citibank del grupo Rockefeller compró Banamex, el Banco Nacional de México, el Citibank. Entonces, a lo que queremos decir es, en términos de petróleo, el haber estado satanizando que cualquier empresario pudiera entrar impidió que los empresarios mexicanos pudieran tomar el liderazgo ahí. Y aquí en México tenemos a uno de el que hace poco fue el hombre más rico del mundo. Los mexicanos lo vemos como malo. O en fin, estoy en la tierra donde están los grandes empresarios de México. La falta de una política que integrara a toda la sociedad de forma tripartita nos ha evitado que aprovechemos ese recurso. Pero no sé si a lo mejor el licenciado Juan Carlos, eso es para responder esa pregunta. No sé si quiero decirles que alguien se va a ganar esta playera de Secreto R que brilla en la oscuridad, ¿eh? Había varias, pero nada más me dieron una para hoy. Buenas tardes.
un gusto. Veo que aquí en la portada de Secreto R viene ahí el símbolo de los masones. ¿Qué tanto estuvieron en el 2012? ¿Hubo intereses? Bueno, me imagino que hubo intereses de por medio. Hay una nueva sociedad en el gobierno, en la política, de la masonería y todas esas cosas, del nuevo orden mundial. Sí, no, definitivamente. Ay, perdón, tú no ves, Ángel Bernal. Bueno, mira, ahí te va. Este tema, Secreto R, aparte de toda esta parte que es puramente periodística y política, también tiene toda una mitad que es simbólica. Y eso tiene una razón de ser. Este ojo realmente ha sido un símbolo desde hace miles de años. Pero sobre todo, lo que importa para estos fines es que el dólar, cualquiera que vea el dólar ve este ojo. Y todo el mundo se pregunta, ¿y por qué? ¿Qué es ese ojo? Y hay todas esas interpretaciones de que es el ojo que todo lo ve, que es masón. Sin embargo, el símbolo es mucho más antiguo. O sea, hay documentos del nacimiento del cristianismo donde aparece este ojo. Es más, en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, la Iglesia Católica, hasta atrás, quien vaya, va a ver hasta atrás este ojo. Y está identificado con Cristo Pantocrator, que significa Todopoderoso, es el que tiene los dedos así. Sin embargo, hay todavía un origen un poquito más sombrío hacia atrás. Ahora, rápidamente, ¿por qué está en el dólar? Eso lo platicábamos hace rato. El dólar es el perfecto ejemplo del pacto que hicieron los fundadores de los Estados Unidos cuando nació Estados Unidos. Y los eslogans que aparecen en todo el billete son un mapa. Uno de los eslogans, esta famosa frase, Novus Ordo Seclorum, el nuevo orden de los siglos, y Anul Cordis, que significa Él nos aprueba, abajo del ojo. El ojo es Dios, se asume que es Dios, nos está bendiciendo. Y es lo que los americanos querían, digamos, asumir. Dios nos está bendiciendo para hacer el Novus Ordo Seclorum, el nuevo orden del mundo. Y estas frases provienen de un libro de los romanos, la Eneida, hecha por Virgilio, que bueno, es otro ejemplo de conspiración, que es real, quien lo dude puede checarlo. El emperador Octavio Augusto contrató a Virgilio, tal cual le pagó, para que escribiera la historia de Roma y para que apareciera él como el descendiente de un mítico Eneas. Eneas era un cuate que supuestamente había sobrevivido cuando se destruyó Troya, y ese cuate quedó por ahí, y Virgilio lo tomó y dijo, pues que ese sea el fundador de Roma, como para que Roma fuera la nueva Troya. Y entonces todo el libro que hizo Virgilio hace parecer que el emperador Augusto descendía de Eneas, pero que Eneas, antes de llegar a Roma, un día que hubo una tormenta tremenda, se le volteó el barco y Júpiter bajó, Zeus, bueno, Júpiter para los romanos, y él le dijo estas mismas frases. Dijo, bueno, la frase completa viene aquí, ¿no? La frase completa donde Júpiter le dice, tú eres el descendiente, eres mi hijo, y tú vas a ser el nuevo orden del mundo, y tú tienes mi favor, o sea, Anut Cordis, para ser el dominador de las naciones. O sea, para eso se escribió la Eneida, poco antes que naciera Jesucristo, para que Roma tuviera una razón para someter a todos los demás. Y cuando surgieron los Estados Unidos, los fundadores quisieron adoptar exactamente esos eslogans para que ellos fueran los sucesores de Roma y para cumplir lo mismo, someter al mundo, cosa que, como vemos, fue exitosa, ¿no? Entonces algo hay en lo que está el billete para establecer que hay una verdad y hay una importancia en cuando te fijas un objetivo como país, porque se vuelve realidad. Ahora, este ojo también tiene un origen es decir, hay un origen que muy poca gente ha explorado. El dios de el pueblo del que descienden los Estados Unidos y los ingleses son los sajones, que estaban al norte de Alemania. Y este era un pueblo germánico, ya sabes, güeros, altos y todo, pero que eran verdaderamente racistas. Tan racistas que veían menos a los otros germanos. Y había otros germanos, ¿no? Los ostrogodos, visigodos, pues decían, esos, digamos, son nacos, todos, exceptuando nosotros, los sajones. Ellos consideraban que eran los hijos de Wotan, y Wotan era el dios de los sajones. Tiene muchos nombres, es Odín. El que haya visto la película esta de Thor, Thor es una versión, pues, del cómic de toda esta mitología.
y el que sale con un ojo así, con un parche, es Wotan. ¿Por qué? Porque en su nombre, en el sajón antiguo, era el de un solo ojo, ¿no? Y pues, el dios Wotan era padre de los sajones, y todos los demás pueblos eran los gusanos que habían nacido en el cadáver del papá de Wotan, al que Wotan había destruido y esparcido por todos lados, y la sangre es del mar, y los vellos son los árboles, y las larvas, los gusanos que nacieron en el cadáver descompuesto, somos las razas como nosotros, o sea, los que no eran sajones. Así consideraban hasta los romanos, que eran más poderosos, pero para ellos eran inferiores, porque no venían del dios Wotan. Lo que tiene que ver todo esto, va a decir, ¿qué tiene que ver con Secreto R? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver por una razón. En el mismo billete hay un indicio de todo esto. Este Wotan, Odín, Wodanas, tiene varios nombres en todos los países escandinavos, ¿no? Noruega, Dinamarca. Esta misma raíz es la de la palabra God, o sea, la palabra con que los pueblos, esos pueblos germánicos se llamaban a sí mismos godos. Godos es el pueblo de Wotan. La palabra God, Dios, realmente es el Dios, era primero el Dios de ellos. Por si cuando ves el billete dicen God we trust. Porque, es decir, cualquiera que diga, oh, los americanos son un pueblo muy creyente, muy cristiano, y sí o sí, en general lo son, pero el billete que habla de que él nos aprueba, Anut Coptis, para hacer el no orden mundial, no abuso de ciclón. Y dicen God we trust, pero en ningún lugar se ve Jesucristo, ¿o sí? Una paloma, o se ve algo cristiano. No hay símbolos cristianos. Es decir, los símbolos que hay son entre masónicos y germánicos. Y ahora les voy a decir por qué tiene que ver todo eso con la R de Rockefeller. Y esto es las últimas 2 páginas de este libro. Digo, es más, si alguien no quiere comprarlo, le puede sacar una foto de esas 2 páginas. Pero, porque a mí, digo, estas 2 páginas que ven aquí, 344 a 347, es la genealogía de la que descienden las siguientes personas. George Herbert Walker Bush, el papá del último presidente, es el que está ahí, ¿no? El que está ahí es el que nos llevó a todos a la guerra que estamos viviendo, George W. Bush. Y luego aquí está el papá, que el papá pertenece a una logia secreta de la Universidad de Yale, y ahí tiene el nombre, él mismo se puso el nombre de Magog. Magog es un demonio del Apocalipsis, los que sean cristianos lo saben, ¿no? Bueno, pues ese hombre desciende directamente de un hombre que se llamó Wotan. ¿Sabían eso? Aquí está. Esto es algo que quien quiera ponerlo a prueba lo reto, y apostamos lo que quieran. Es más, apostamos esta camiseta. No, por esto podría costar mucho más que eso, pero básicamente esa línea de descendencia está comprobada. No pasa por varios reyes importantes en Inglaterra, como la reina Matilda, Hedwig II, el rey Eduardo I de Inglaterra, el llamado príncipe negro de Gales. Pero esto se remonta siglos hacia atrás, hacia lo más profundo del origen de los sajones, y llega hasta este hombre, nacido en el año 329, llamado Bodo para los latinos. O sea, en los documentos romanos se llama Bodo, su nombre real era Woden o Wotan, y era un rey. O sea, cualquiera de ustedes se debe preguntar, ¿y por qué entonces dicen que el dios era Wotan, que creó el mundo y que tenía solo un ojo, y por qué entonces aparece como rey? Es un problema de la historia, de los historiadores, porque ahora se piensa que es como el caso del Quetzalcóatl. Quetzalcóatl se sabe que fue un rey realmente de todos los toltecas, y luego fue un rey de Chichén Itzá, y a su vez era la serpiente emplumada, y mucha gente dice, ¿cómo? ¿Por qué dicen eso? ¿Cómo que un rey era una serpiente emplumada? Lo que se cree es que en los dos casos hubo un rey verdadero que se puso a sí mismo el nombre de Dios, no como si alguien se hubiera puesto Christopher o Cristo en honor a su Dios. Pasaron los siglos y como no había historia, no se escribía la historia, las generaciones de siglos después pensaron que era el mismo. Entonces decían, había el Dios que creó un universo, pues fue un rey, y los reyes de Inglaterra descienden de ese rey porque existen esas líneas genealógicas.
que están asentadas en muchos registros. Por cierto, otro que desciende tal cual de este mismo Wotan, que es aquí página 347, es John Davidson Rockefeller. O sea, los dos tienen la sangre de Wotan, para no ir más lejos. Son descendientes, pero no es nada más la sangre, es la idea del mundo. Les quiero decir nada más rápido, cuando la primera gran aventura de este rey Wotanas, como ustedes verán, se trata de un fonema que se puede pronunciar de varias formas, hasta incluido la palabra God, ¿no? Este hombre les dijo a su pueblo, los hijos de Wotan, que eran los sajones, les dijo: ustedes tienen derecho a la dominación del mundo. Y cuando la primera gran expedición que hicieron fue cuando se brincaron de Alemania, del norte de Alemania, hacia Inglaterra. Inglaterra, que hoy es la tierra de los sajones, en ese momento no había ningún sajón, ninguno, sino un inocente pueblo llamado los celtas, que eran los que tocan la gaita. Bueno, también se mataban entre ellos y demás, se ponían guarapetas. Es más, los celtas son famosos por eso, porque toman cerveza, se ponen guarapetas horribles, pero en general es un pueblo bonachón. Hoy los pocos que sobreviven de eso son los irlandeses, que se pudieron refugiar ahí, los escoceses, que se refugiaron en el norte, y algunos otros más que están por ahí, los galeses. Y ¿por qué están arrinconados ahorita? Porque cuando los sajones brincaron en el mar, ellos iban con una consigna que quedó escrita en la famosa crónica gaética de los godos. O sea, godos son los sajones, del pueblo de Wotan. Y decía: al lugar al que lleguemos lo arrasaremos en un tiempo de 50 años y será nuestro. Esa es la filosofía de los sajones. Claro, no quiero decir que todo sajón sea así, ¿no? Hay muchos sajones que están en contra de lo que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos por mucho tiempo. Ya se nos olvidó. Bien, pues agradecemos a nuestros invitados al Núcleo Tecnológico de Monterrey por su valiosa participación. Gracias también a todos los asistentes por su presencia. Los invitamos a que continúen disfrutando los eventos del programa cultural de la 24ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2014. Que tengan ustedes muy buena noche. Bueno, muchas gracias a nombre de David Random House por estar aquí, por compartir, por contarnos tantas cosas que todavía tenemos que descubrir y entender y resolver. Y bueno, decirles que va a firmar aquí Leopoldo, y por supuesto nos falta la rifa de la playera. A ver, Fernanda les va a hacer una pregunta y que la conteste se la lleva. Yo nomás la voy a modelar. De veras brillan los colores. Va a ser una muy fácil. No, ya la tenía pensada, pero es muy sencilla la pregunta, y es: ¿con qué evento histórico abre la novela Secreto R? Los atentados del 11 de septiembre. No, pero casi. Bueno, en realidad, va a poder haber otra pregunta, pero empieza justamente cuando nació el Imperio Germánico, el Imperio Británico, por un brujo que era el asesor de la reina de Inglaterra. Bueno, en fin, ya no puedo. Es que luego me ocurren. Bueno, ¿quién es el que más la quiere? ¿Quién es el que más la quiere? Yo tengo los 3 libros. Eso es lo menos democrático que he visto en mi vida. Bueno, tú eres mi hermano santo. Pero yo la puedo regalar cuando empiece la pregunta. Bueno, acaba de hablar el sabio Salomón, que por eso es un gran político. Sugiere que el que cumple años hoy, ¿alguien de ustedes cumple años hoy? Valeria. Ay, qué lindo. Dile gracias. Sí, y pues aquí va a estar firmando. Sí, aquí puede firmar Leopoldo, así que los esperamos en breve. Gracias. Me gustaría, perdón, no sé si se pueda, me gustaría decir unas palabras, porque
después de tantos elogios que me dio mi amigo Leopoldo. Bueno, mi nombre es Javier Zampayo, soy productor y director del programa La Verdad Oculta Radio TV, aquí en Monterrey. Si gustan, ahí en la página hay 3 horas de entrevista con Leopoldo acerca de sus libros, ¿sí? En realidad el proyecto La Verdad Oculta Radio TV empezó hace 2 años y la verdad nunca me imaginé que llegaría a entrevistar a una persona tan importante con 2 bestsellers y seguramente este va a ser el tercero, ¿sí? Quería decir también que estos libros van más allá de lo importante a nivel nacional, van a nivel internacional porque nos ayudan a abrir nuestra mente y ver lo que en realidad hay detrás, que es lo que Leopoldo muy valientemente se ha dedicado a difundir. Entonces, pues no me queda más que agradecerte, Leopoldo. Muchísimas gracias por tu trabajo, muchísimas gracias a la editorial, porque también las editoriales son valientes al sacar este tipo de información. Muchísimas gracias a todos, se los recomiendo, un muy buen libro y valiosa persona. Gracias. Gracias, Juan Carlos, qué honor y privilegio. A comprar el libro.